Comienza el informativo con Joely Ramírez y Carlos Figueroa. Esta mañana se hizo efectiva la orden de expulsión contra Carlos Manuel Pino García, un ciudadano venezolano que se desempeñaba como asesor externo de la Embajada de Venezuela en Bogotá. Este es el momento en el que fue entregado por Migración Colombia a las autoridades venezolanas en el puente internacional Simón Bolívar en la ciudad fronteriza de Cúcuta. Bogotá argumenta su deportación como un asunto de seguridad nacional y protección de la soberanía. Pino García, que tenía relaciones cercanas al embajador de Venezuela en Colombia, cumplía labores de asesoría sin ser diplomático en funciones. En mayo de 1999, el venezolano fue capturado con otros 4 connacionales en un campamento en Bichada de la entonces guerrilla de las FARC. Luego fue dejado en libertad. Este hecho aumenta la tensión y puede abrir un nuevo roce diplomático con el régimen de Nicolás Maduro, que acusó al gobierno colombiano de planes desestabilizadores. El venezolano Carlos Manuel Pino García fue detenido en la tarde del miércoles. Este hombre fue interceptado por la policía colombiana en la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia, al tener su automóvil mal estacionado frente a un restaurante. Durante este procedimiento arribaron al lugar los representantes de Migración Colombia que adelantaron la detención. Pino García, que estaba acompañado por su esposa, no puso resistencia a este procedimiento. El venezolano fue trasladado a la base militar de Catam para luego ser llevado a Cúcuta. Allí le fueron notificadas las causas de la expulsión y se le leyeron sus derechos. En mérito de lo anterior, director de la Regional Andina resuelve. Artículo 1. Expulsar del territorio colombiano al extranjero Carlos Manuel Pino García de condiciones civiles y personales antes señaladas por las razones expuestas en la parte considerativa de esta resolución. Artículo 2. Prohibir al ciudadano Carlos Manuel Pino García ingresar al territorio colombiano entre el término de 10 años contados a partir de la fecha de su salida del país, informándole que solo puede regresar con una visa otorgada por las oficinas consulares de la República de Colombia. Una vez transcurrido el término ya señalado de conformidad con el artículo 2.2.113.2.4 del decreto 1067 del 2015. Según el director de Migración Colombia, Pino podría representar un riesgo para la seguridad nacional y podía alterar el orden público en el país. Agregó el director de Migración que la decisión es soberana y obedece a un informe de inteligencia que alertó a las autoridades colombianas. NTN 24, en el lugar de la noticia, saludamos a Juan Pablo López, nuestra periodista en la capital colombiana. Juan Pablo, adelante. ¿Qué tal? Un saludo desde Bogotá, Colombia, donde Migración Colombia hace pocos minutos, en las horas de la mañana, ha entregado un balance y además los motivos de expulsión del ciudadano venezolano Carlos Pino García. Según ha dicho el director de Migración Colombia, Cristian Kruger, han recibido un informe de inteligencia en el que indican que este hombre podría poner en riesgo la seguridad nacional y el orden público y la tranquilidad de la nación, y que en eso se basa, en una decisión soberana del Estado colombiano, la expulsión de este ciudadano. Ha dicho que no tiene ninguna relación diplomática con el gobierno de Venezuela, que así lo ha certificado una comunicación que ha llegado hasta Migración Colombia y hasta la Cancillería colombiana de parte de las autoridades venezolanas, que además que aunque tiene un arraigo familiar aquí en Bogotá, Colombia, no se le está violando ninguno de los derechos, que se hizo además un acta de buen trato y todo el traslado conforme a los procedimientos de ley. Este ciudadano venezolano ya tenía su cédula de extranjería vencida, suspendida por antecedentes en años pasados, y por esa razón decide el gobierno colombiano y Migración Colombia hacer efectiva la expulsión esta mañana en el puente Simón Bolívar, en norte de Santander. Lo que dijo el director de Migración Colombia hace algunos minutos aquí en Bogotá. De acuerdo con el director de Migración Colombia, Carlos Manuel Pino García fue expulsado obedeciendo a informes de inteligencia que indicaban que su presencia en el país constituía un riesgo para la seguridad nacional. Tenemos una información concreta que los alerta a nosotros como autoridad migratoria de los riesgos que pueden afectar la seguridad de nuestro país, y como nos corresponde como autoridad migratoria en Colombia y cualquier otra autoridad a nivel mundial, nos corresponde efectuar estos casos de expulsión. Es un hecho de soberanía, es un caso donde lo que buscamos es proteger a nuestra población, nuestro orden público y la seguridad nacional. Explicó detalles del procedimiento de expulsión. Fue en vía pública, específicamente en la carrera 25 con calle 40, donde el día de ayer un policía, por estar mal estacionado el vehículo del señor Carlos Manuel Pino, lo abordó, nos llamó a nosotros e hicimos efectiva la medida de expulsión de este ciudadano
extranjero. Aseguró que la expulsión se hizo efectiva según los protocolos. En la mañana del día de hoy fue entregado en el norte de Santander, en el puente Simón Bolívar. Oficiales de Migración Colombia entregaron personalmente al señor Pino García a el SAIME, autoridades del SAIME, oficiales del SAIME, que lo recibieron, y está el acta de constancia de entrega y del buen trato que se le dio. Descartó causas, razones o actividades políticas. Estamos basados en argumentos de soberanía, de tranquilidad, de seguridad nacional, basado todo esto en un informe enviado a Migración Colombia para el caso en particular. También aseguró que Pino García no contaba con acreditación diplomática en Colombia. El señor Carlos Manuel Pino García no tenía inmunidad diplomática. Aquí tenemos una certificación de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Colombia, donde consta que él no tenía inmunidad diplomática. Este es un caso particular. 10 años de prohibición de ingreso a nuestro país y adicionalmente, después de esos 10 años, si quiere ingresar a Colombia, tendrá que ingresar con una visa. Rápidamente, dos datos adicionales que comparte con nosotros el director de Migración Colombia, Cristian Krugel. El primero de ellos es que, tal como se ha hecho con cerca de 1.500 personas que han sido expulsadas de territorio colombiano por diversas razones, en este caso en particular se hace uso de la soberanía que tiene el Estado colombiano como nación y también se hace uso de ese derecho de expulsión, en tanto está el riesgo de la seguridad nacional y el orden público de la nación. Y segundo, que para quienes critican, dice el director de Migración Colombia, para quienes hacen una crítica por esta expulsión y quieren matricularlo, por decirlo de alguna forma, con alguna ideología política, él dice que también deberían esas personas preocuparse por cerca de 50 ciudadanos colombianos que están capturados y detenidos en Venezuela y de los que no se tiene hasta ahora ninguna noticia ni ninguna comunicación diplomática sobre su estatus. Esta es la información por el momento desde el occidente de Bogotá. Juan Pablo López, NTN 24. Buenas tardes. Gracias, Juan Pablo. Buena tarde para ti. Carlos Manuel Pino García es esposo de Gloria Inés Flores, excongresista colombiana del Polo Democrático y exsecretaria de Gobierno de la alcaldía del izquierdista Gustavo Petro. La mujer asegura que el proceso de expulsión fue arbitrario. Vamos a conocer los detalles con nuestro periodista Felipe Quintero, quien tiene sus declaraciones. Felipe, muy buenas tardes. Un cordial saludo, compañeros de NTN 24, Canal Internacional de Noticias. Acá en Colombia, específicamente en Bogotá, se han generado distinto tipo de reacciones tras la expulsión del país de Carlos Pino, funcionario de la Embajada de Venezuela, por parte de funcionarios de Migración Colombia en las últimas horas. Gloria Flores, la esposa, quien estaba con él al momento del procedimiento, en rueda de prensa ha señalado distintos aspectos por los cuales ha calificado como una arbitrariedad por parte de los funcionarios del gobierno colombiano la expulsión de su esposo, y ha señalado que eso atenta contra su familia y contra su hijo específicamente. Ha señalado que no le notificaron ni le dieron algún tipo de información sobre las razones por las cuales era expulsado el señor Pino de Colombia, y indicó que con la bancada alternativa del Congreso de la República y con distintos sectores sociales buscará acciones internacionales. Ha señalado que se violaron flagrantemente los derechos fundamentales de su esposa al momento de la captura y que no ha tenido ningún tipo de comunicación con él hace más de 24 horas. Incluso señaló y denunció mejor que su celular fue retenido por parte del gobierno colombiano. Ha negado tajantemente que sea parte de un plan o que esté realizando conspiraciones contra el gobierno de Colombia. Incluso ha refutado el propio director de Migración Colombia, señalando que no es una amenaza para la seguridad nacional, que ha realizado su trabajo durante más de 15 años que lleva de matrimonio con ella y se ha mantenido alejado de la política. Así habló la esposa del señor Carlos Pino. Y decide venirse a Colombia, ¿por qué? Porque es inocente, porque no hay nada contra él, porque puede tramitar una visa para casarnos legalmente en nuestro país. Y desde ese momento ha estado aquí sin cometer ningún delito. Lo que intenta hoy Migración Colombia y el gobierno colombiano es tejer un manto de duda, esconder la barbaridad que hicieron ayer, tratando de hacer un montaje bárbaro, como lo suelen hacer en muchos casos. Que el caso de mi esposo no sea usado como chivo expiatorio. Tras la expulsión de Pino García de Colombia, distintos líderes de la izquierda como Iván Cepeda, Gustavo Petro, Aida Bella, entre otros, se han pronunciado. Incluso el propio exalcalde de Bogotá, quien fue compañero de la esposa de Pino, Gloria Flores, en la Secretaría de Gobierno, ha señalado que es un acto propio de una dictadura la expulsión del señor Pino García de Colombia, y ha señalado que van a buscar acciones internacionales para garantizar los derechos fundamentales.
Lo que ha hecho Iván Duque expulsando y prohibiendo la entrada de Carlos Pino por 10 años es un atentado contra la vida de colombianos como Gloria Flores y su hijo. Es un atentado contra la Colombia humana y es propio de dictaduras. Señor Canciller Carlos Solmes Trujillo, ¿qué justificación tiene la Cancillería para deportar a Carlos Pino, funcionario venezolano, esposo de una ciudadana colombiana y padre de un niño colombiano? Rechazamos detención de Carlos Pino, funcionario de la Embajada venezolana en Colombia. Este hecho repudiable es una evidente provocación. Como partido FARC hemos llamado por el bien de colombianos y venezolanos a mantener relaciones y preservar la paz en el continente. Continúa en Colombia las distintas voces y reacciones tras la expulsión de Pino García. Específicamente, Aida Bella, senadora de la República, indicó que citará al director de Migración Colombia, Christian Krueger, a un debate de control político, no solamente por este hecho aislado, sino por distintas irregularidades que, según ella, ha venido denunciando con los venezolanos que llegan al país y que no tienen las alternativas para seguir adelante. Iván Cepeda también ha señalado y ha pedido exclusivamente a la Cancillería respuestas sobre las razones por las cuales Pino García fue expulsado del país, ya que no tienen ningún tipo de conocimiento sobre el expediente judicial y sobre las incriminaciones por las cuales fue expulsado del país. Información desde la Cancillería en Bogotá, Colombia. Felipe Quintero para nuestro canal internacional de noticias NTN 24. Gracias, buena tarde también para ti. Carlos Manuel Pino ya tenía antecedentes en territorio colombiano. En 1999 fue capturado por el ejército junto a otros 3 ciudadanos venezolanos cuando se encontraba en un campamento de las FARC. En ese momento fue procesado por la Fiscalía bajo cargos de rebelión y como presunto enlace de la guerrilla en negocios de tráfico de armas. Luego quedó libre porque se vencieron los términos del proceso judicial. El nombre de Carlos Pino no es nuevo para las autoridades colombianas. La primera vez que este hombre apareció en el radar fue en 1999. Pino fue uno de los 4 ciudadanos venezolanos que fueron capturados en medio de un operativo del ejército contra un campamento de las FARC en el departamento del Bichada. En este lugar se dio de baja a alias Esteban González, uno de los jefes de finanzas del grupo guerrillero. En su momento, Pino aseguró estar en el lugar por presuntos intereses económicos relacionados con el negocio turístico en la zona. Sin embargo, la Fiscalía desestimó esta versión y señaló que él tenía vínculos directos con las FARC. No somos parte de la insurgencia colombiana, no somos traficantes de armas como se trató y se especuló al respecto. No somos parte del conflicto colombiano. Pero por vencimiento de términos, los ciudadanos venezolanos quedaron libres. Que hemos sido objeto de una patraña en cuanto a este caso. Estamos dispuestos igualmente a mantener y sostener y pelear por nuestra inocencia. Luego, Carlos Pino volvió a aparecer 10 años después. El entonces Departamento Administrativo de Seguridad DAS lo tuvo en la mira. En 2009, según reportes de la prensa local, la agencia de inteligencia lo habría fichado por presuntamente haber realizado labores de inteligencia durante una manifestación en contra del presidente Hugo Chávez. Según información, Pino junto a funcionarios de la embajada venezolana habrían tomado fotos y videos de la marcha que se llevó a cabo el 24 de septiembre de 2009 en Bogotá. Y en Caracas hay reacciones a la expulsión de este ciudadano venezolano. Oliver Fernández tiene la información. Adelante, Oliver. Hola, buenas tardes, gracias por este contacto. Diferentes reacciones se han generado en Venezuela. Para el diputado Luis Florido es una decisión ajustada a derecho. La soberanía debe ser respetada. Respaldamos la decisión de la Dirección de Migración de Colombia y por supuesto del gobierno de Iván Duque, que está ajustada a derecho y además es parte de su normativa interna. Nosotros consideramos que venezolano que vaya a Colombia tiene que ser cumplidor de la ley, tiene que ser cumplidor de la normativa, no puede violentarla, no puede subvertir el orden público, no puede convocar a cualquier disturbio que termine generando problemas de seguridad y de orden público. Por lo tanto, Colombia está en su derecho de tomar este tipo de acciones que en definitiva lo que ratifican es el ejercicio de su soberanía. Mientras tanto, el diputado William Dávila, representante del Parlasur, asegura que la expulsión de Carlos Pino pone en evidencia que el servicio exterior venezolano no está siendo llevado por verdaderos profesionales. Sino que antes, por el contrario, son agentes políticos que van a cumplir una función ideológica, que no están cumpliendo la tarea de integrar pueblos hermanos como es Colombia y Venezuela
con el flujo comercial que puede existir entre Colombia y Venezuela. El diputado Dávila señala que la función de la Embajada de Venezuela en Colombia debería estar destinada a auxiliar a los miles de venezolanos que huyen de la crisis. En vez de estar pendiente, por ejemplo, del problema migratorio, que son cientos de miles los venezolanos que están en Colombia y que pasan de Colombia para otros países. La Comisión de Política Exterior del Parlamento investigará el caso. Va a plantear estas cosas porque esto tiene que ver con la paz y con la integración, y el Mercosur nació para la paz, y en Venezuela la Comisión de Política Exterior tiene que ejercer funciones de control para ver la situación grave que está pasando con el Servicio Exterior venezolano. En lo que va de año 2018, más de 1.100 ciudadanos venezolanos han sido expulsados por parte de Migración Colombia. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Ya está en Estados Unidos la madre del niño con una enfermedad terminal que no había podido visitarlo por el veto migratorio promovido por el presidente Donald Trump. La mujer que recibió una visa humanitaria podrá ver al menor de 2 años que está muy grave de salud en un hospital de California. Con carteles y mensajes de apoyo fue recibida Shaima Suilej, la madre del pequeño Abdullah Hassan, quien padece una enfermedad cerebral. La mujer originaria de Yemen se desplazó desde Egipto tras recibir una exención por parte del gobierno estadounidense que le impedía ingresar al país. Shaima había solicitado la visa hace unos 17 meses. Durante ese tiempo no recibió ninguna respuesta concreta por parte de las autoridades migratorias. El hecho de que finalmente la aprobaran demuestra que no había ningún problema con su caso y que debería haber sido aprobada hace meses. Así que seamos claros, la emisión de su visa esta semana no fue un acto de bondad por su parte. La Embajada y el Departamento de Estado tenían la obligación legal de adjudicar la solicitud de renuncia de Shaima en un plazo razonable y no cumplieron esa obligación. El resultado de ese fracaso es que un niño moribundo de 2 años ha sufrido durante los últimos 2 meses sin su madre a su lado. Ali, padre del menor, agradeció a quienes aportaron a su causa y cuestionó la política migratoria de la administración Trump. Este es un momento difícil para nuestra familia, pero estamos bendecidos por estar juntos. Les pido que respeten nuestra privacidad cuando vayamos a estar con nuestro hijo otra vez. La prohibición de los musulmanes ha perjudicado a las familias yemeníes estadounidenses. La noticia ocurre luego de que la familia del niño pidiera que se agilizara la solicitud de visa de su esposa y su caso se volviera mediático. Ali había viajado junto a su hijo a la Unión Americana para que el infante recibiera tratamiento médico. Ahora, Shaima podrá abrazar a su hijo en medio de su grave estado de salud. No cesa la polémica global por la más reciente decisión del presidente Donald Trump en materia de política exterior. Luego de declarar una victoria sobre el grupo terrorista Estado Islámico, ordenó el retiro de las tropas estadounidenses que estaban desplegadas en Siria. En el Congreso de la Unión Americana llueven críticas y cuestionamientos al mandatario tanto de republicanos como demócratas, mientras en Naciones Unidas se intenta buscar un consenso para enfrentar la retirada de los militares estadounidenses. Alejandro Rincón tiene la información. Adelante. Hola Joel y Carlos, televidentes del canal de las Américas. Esta falta de consenso surge justo porque ahora hay 2 realidades que la comunidad internacional no logra reconciliar. Una, la defendida por la Casa Blanca, según la cual ya se ha cumplido la misión de las tropas estadounidenses enviadas a Siria, y el resto de la comunidad internacional en oposición a esta idea y considerando en distintos niveles que puede ser prematura esta decisión determinada por el presidente Donald Trump. Primero, reacciones y críticas desde el Congreso de los Estados Unidos, tanto del partido del presidente, el republicano, como de la oposición. Los demócratas cuestionan esta determinación tomada por el titular del despacho oval. ¿Fue esta decisión tomada con el consejo de los militares o en contra de los consejos de los militares? Esa es la primera pregunta que quiero saber. La decisión de retirar a un estadounidense, una presencia estadounidense en Siria, es un error colosal. En mi opinión, un grave error que va a tener repercusiones significativas en los años y meses venideros. Poco después de estas reacciones, el presidente Donald Trump no tardó en salir a la defensiva. A través de las redes sociales justificó en estos términos el por qué él considera que esa decisión de retirarse de Siria es la apropiada.
Salir de Siria no fue una sorpresa. Llevo años haciendo campaña al respecto y hace 6 meses, cuando quería hacerlo públicamente, accedía a quedarme más tiempo. Rusia, Irán, Siria y otros son el enemigo local de ISIS. Estábamos trabajando allí. Es hora de volver a casa y reconstruir. Polémica no solo ha sido de la determinación del presidente Trump, sino también parte de las reacciones. Hasta el momento, alrededor de la comunidad internacional, solo ha surgido una voz de respaldo a esa decisión. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, más temprano este jueves entregaba las siguientes declaraciones respaldando a la Casa Blanca. En cuanto a la derrota del Estado Islámico, estoy en gran medida de acuerdo con el presidente de los Estados Unidos. Hemos logrado avances palpables en la lucha contra el terrorismo en ese territorio. En cuanto a la retirada de las tropas estadounidenses de Siria, no sé si es así. Estados Unidos ha estado presente en Afganistán durante ¿cuánto tiempo? 17 años. Cada año dicen que están retirando las tropas de allí, pero hasta ahora permanecen en ese lugar. Hasta ahora no vemos señales de retirada de las tropas de allí, pero reconozco que es posible. Esta perspectiva dista enormemente de quienes son los habituales aliados en Occidente de los Estados Unidos, en particular Alemania y Francia, que integraron en su momento la coalición de la cual Estados Unidos se retiró. París y Berlín han criticado fuertemente esa decisión del presidente Donald Trump y la consideran prematura. Una voz que se extendió a la sede general de Naciones Unidas y a su Consejo de Seguridad. Más temprano obtuvimos la siguiente reacción del embajador francés ante el Consejo de Seguridad. Respecto a la decisión de los Estados Unidos, por supuesto que tengo que decir que es necesario que haya un compromiso por parte de los Estados Unidos para buscar una solución política al respecto. Esa voz del embajador francés les da a ustedes la clave de lo que trata justo ahora mismo de establecer el Consejo de Seguridad, y es cómo enfrentar el retiro de las tropas de los Estados Unidos, dado que una región considerada ahora mismo como enormemente volátil puede llegar a serlo cada vez más. Y justo el Consejo, como ente rector de Naciones Unidas y como principal aliado de esta coalición que busca derrotar a Estado Islámico, pues todavía no sabe cuáles son los elementos claves para el futuro de Siria. Se espera que Estados Unidos, a pesar de su retiro en frente militar, pues ojalá respalde otras iniciativas en materia política que sobre todo puedan liquidar no solo el conflicto en Siria, sino avanzar en el proceso de lucha de derrota en particular de la organización terrorista Estado Islámico. Es toda la información que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. Gracias, Alejandro, por el reporte. Vamos a hacer la primera pausa aquí en el informativo y al regresar, la justicia de Argentina ha confirmado prisión preventiva contra Cristina Fernández, acusada de haber recibido millonarios sobornos, pero la expresidenta va a seguir libre. ¿Por qué? Les contamos en solo segundos. Además, se complica la situación judicial del productor de Hollywood, Harvey Weinstein. Continuamos con el informativo. Confirman prisión preventiva contra Cristina Fernández. Un tribunal argentino validó la medida que fue dictada en septiembre pasado contra la expresidenta acusada de haber recibido millonarios sobornos de empresarios en los gobiernos kirchneristas entre 2013 y 2015. Sin embargo, seguirá en libertad gracias a su condición de senadora y al fuero político que la protege. La Cámara Federal de Buenos Aires también confirmó la imputación contra el ya detenido exministro de Planificación Federal, Julio De Vido. A ambos se les acusa de ser organizadores de una asociación ilícita y cohecho en la causa conocida como los cuadernos de la corrupción. El Senado de Estados Unidos logró frenar el cierre del gobierno federal. El órgano legislativo aprobó un proyecto de presupuesto a corto plazo que evitaría que la medida afecte a los empleados públicos durante las fiestas de Navidad y fin de año. Sin embargo, lo acordado no incluye los $5.000 millones que había exigido Donald Trump para la construcción del muro en la frontera con México. Se espera que la Cámara de Representantes alcance también los votos necesarios para la sanción final de esta iniciativa hoy en la tarde.
El exproductor de Hollywood, Harvey Weinstein, irá a juicio. Tras acudir hoy a la Corte de Nueva York para pedir que se desestimaran los cargos de abuso sexual en su contra, el juez a cargo del caso decidió no aceptar la solicitud y fijó una nueva audiencia para el próximo 7 de marzo. Enfrenta 5 cargos, entre ellos violación y actos sexuales forzados. De ser hallado culpable, podría ser condenado a cadena perpetua. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría firmar en las próximas horas la ley de sanciones contra el gobierno de Nicaragua, conocida como NICA Act, que fue aprobada ya por el Congreso de la Unión Americana. En Washington, la sociedad civil nicaragüense exige a la Organización de Estados Americanos la activación inmediata de la Carta Democrática después de que el presidente Ortega ordenara la expulsión de la CID del país centroamericano. Nuestra periodista en la capital estadounidense, Carolina Valladares, con la información. Adelante, Carolina. ¿Qué tal? Buenas tardes desde Washington. La NICA podría enfrentar su último trámite en las próximas horas y es que se cree que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firme esta ley de sanciones contra el gobierno de Nicaragua en el día de hoy. Hay que decir que previamente la NICA ya ha sido aprobada por la Cámara Baja del gobierno de los Estados Unidos el pasado día 11 de diciembre. Anteriormente fue el Senado el que dio en noviembre la luz verde a este proyecto. El presidente, por lo tanto, tiene 10 días desde el momento en el que la Cámara Baja del Congreso aprueba esta normativa para firmarla. Hay que decir que se trata de una ley que lo que busca es que todos los que son cómplices de cometer abusos contra los derechos humanos en Nicaragua paguen por ello, como a través de sanciones, y también no permitiendo que los ciudadanos estadounidenses puedan hacer negocios contra aquellas personas implicadas. Estados Unidos lo que ha planteado es que la tolerancia hacia el régimen antidemocrático en Nicaragua ha llegado a sus límites y que ahora lo que se trata es de implementar sanciones de varios tipos. Una es aquellos que han participado en violaciones de derechos humanos y en actos de corrupción que están afectando alguna posibilidad de negociación en Nicaragua. El otro elemento es que cualquier institución multilateral se le va a obstaculizar la posibilidad de realizar más desembolsos o contratos de trabajo en Nicaragua. Y eso pues tiene implicaciones muy importantes en términos de que previene al gobierno nicaragüense de seguir haciendo actos de represión. Esta firma del presidente de los Estados Unidos podría tener lugar justo horas después de la gran noticia de ayer, que es esa decisión del gobierno de Daniel Ortega de expulsar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una noticia que causó revuelo no solamente a nivel regional, sino internacional y, por supuesto, entre la comunidad de nicaragüenses. Con esta decisión, Daniel Ortega está entrando al club de las tiranías, a países como Cuba, como Venezuela, inclusive como Corea del Norte, que no aceptan ni siquiera la más mínima oposición o espacio para la participación de organismos de derechos humanos. Es sumamente grave y esto coloca a la comunidad internacional frente a una situación sumamente compleja, en el sentido en que la expulsión de la CIDH se suma a la expulsión que se había dado previamente de la comisión de la alta comisionada de derechos humanos de la ONU. Creemos nosotros que con esto se activa, por ejemplo, la necesidad de la Carta Democrática en el marco de la OEA. Es sumamente grave. Mientras el Congreso bipartidista de los Estados Unidos toma medidas, decisiones políticas para hacer frente, atajar esta crisis sociopolítica en Nicaragua, hay que decir que mientras tanto la sociedad civil en Washington sigue organizándose. Hoy, por ejemplo, en The Dialogue se habló de esos abusos a la prensa y también contra los derechos humanos en el país. Vamos a estar, por tanto, pendientes de lo que vaya a hacer el presidente Donald Trump en las próximas horas en relación a la firma de esta ley de sanciones contra el gobierno de Nicaragua. Desde Washington, Carolina Valladares para NTN 24. Gracias, Carolina. Y en Chile, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, ha presentado el balance preliminar de las economías de la región. Según el informe, la región crecerá en 2019 solo un 1.7%. La cifra más preocupante la tiene Venezuela, quien acumuló en 5 años una contracción de su PIB del 43%. Saludamos en Santiago a nuestro periodista Juan Pablo Monsalve con la información. Adelante, Juan Pablo.
Hola, ¿qué tal, televidentes de NTN 24? Los saludamos desde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, acá en territorio chileno, donde se presentó hace solo algunos minutos este informe. Fue la secretaria ejecutiva de este organismo, Alicia Bárcena, la encargada de exponer estas cifras, que no son alentadoras para la región. Tal como ustedes lo decían, sigue siendo muy bajo el crecimiento para América Latina y el Caribe. Este fue el balance entregado por la secretaria ejecutiva. Para 2019 se espera un crecimiento de 1,7%, es un poco mejor que el 2018. Francamente, está dado en la medida en que se espera que Venezuela cae menos, se espera que Brasil crece un poco más, de 1,3 a 2%, por aquí está Brasil, o sea, estas expectativas de que estas economías como Argentina, como Brasil, tengan un mejor desempeño. Sin duda, la situación más compleja en la región la vive Venezuela, quien acumuló por quinto año consecutivo una contracción de su economía del 43%. Otro país que también enfrenta una situación difícil es Argentina. Venezuela sí está enfrentando una situación muy compleja, ¿verdad? Nosotros vemos que hay un cuadro actual muy complejo que se parece al que presentaron muchas economías en las décadas de los 80 y en la primera década de los 90, una hiperinflación junto con una gran contracción del PIB profunda y prolongada. Y esta contracción, estamos hablando de una contracción del 43% con respecto al valor del 2013, o sea que ha caído 5 años consecutivos el PIB en Venezuela. Sin duda, el escenario internacional afecta de manera directa todo lo que está ocurriendo en materia económica acá en la región. Vale la pena recordar que, por ejemplo, la incertidumbre que genera las fricciones comerciales entre Estados Unidos y China son uno de los principales puntos para que se genere toda esta preocupación precisamente en las autoridades económicas del continente americano. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias, Juan Pablo. Buena tarde para usted. Hacemos una nueva pausa en esta emisión de noticias y cuando regresemos, las imágenes de una inusual granizada que azotó la ciudad de Sydney, en Australia. Continuamos con El Informativo. El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente regional de Cataluña, Quim Torra, se reúnen a solas hoy en Barcelona. El encuentro sobre el que se había especulado en los últimos días tiene lugar en la víspera de la reunión del gabinete de Sánchez en Barcelona, a la que se oponen grupos independentistas más radicales que han convocado incluso movilizaciones para boicotearlo. La noticia la tiene en Madrid Marcelo Moncayo. Adelante, Marcelo. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes desde Madrid, amigos televidentes. Máxima expectativa en España ante la reunión de esta noche entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el líder independentista, Quim Torra, presidente de Cataluña. Encuentro que se da a un día de la reunión del Consejo de Ministros en Barcelona. En Cataluña, los comités de defensa de la República ya se preparan para rechazar la reunión de este viernes del Consejo de Ministros del gobierno de Pedro Sánchez en Barcelona. Los manifestantes están en contra del gobierno central, pues consideran que Sánchez continúa bloqueando, tal como lo hizo Rajoy, la posibilidad de sacar adelante un referéndum separatista. Pero antes de ese encuentro de los ministros, Sánchez y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, se reúnen este jueves para hablar supuestamente de todo. O sea, nosotros siempre decimos que nos sentaremos en una mesa en que nosotros defenderemos el derecho a la autodeterminación. De la misma manera que nosotros no ponemos condiciones a la parte contraria, pedimos que la parte contraria no nos ponga a nosotros. Tampoco le pedimos que esté de acuerdo. Nosotros consideramos que es una muy buena noticia que la gente hable, que la gente se reúna, que dos personas que representan tantas cosas pues se reúnan. Porque lo anormal era lo que venía pasando estos últimos años, ¿no? Que incluso la gente se vanagloriaba de no hablar con nadie. Así que positivo, aunque la verdad es que esperamos poco, sobre todo del PSOE y del gobierno. Para la oposición en Cataluña, Torra no está haciendo lo suficiente para garantizar la seguridad de los ciudadanos de este viernes en Cataluña ante los anuncios de multitudinarias protestas.
Inclusive le reprochan que dé vía libre a las manifestaciones. ¿Qué le dice usted a los agentes de Mossos que se tienen que enfrentar a estos violentos mientras ustedes les justifican? ¿Qué les está diciendo? ¿Que no va a pasar nada? Están pidiendo los Mossos las órdenes por escrito, porque no se fían de ustedes. Y usted protege a los violentos, les justifica, les blanquea, quiere hacer amparar esto en la libertad de manifestación o de concentración, y esto no cabe en la libertad de concentración. Lo cierto es que la tensión este viernes entre nacionalistas y defensores de la unidad de España será palpable. Y para evitar cualquier incidente, el gobierno ha ordenado que 9.000 agentes custodien las calles de Barcelona y el lugar en donde será la reunión del Consejo de Ministros. Este es el informe. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Gracias, Marcelo. Y el presidente ruso Vladimir Putin aseguró que está listo para respetar el acuerdo sobre el Mar Negro con Ucrania. Sin embargo, durante su conferencia anual, el mandatario volvió a acusar a Kiev de querer desatar una guerra tras el incidente registrado a finales de noviembre, en el que 3 buques militares ucranianos ingresaron en aguas de Moscú y fueron detenidos por el Kremlin. Una provocación está dirigida en función de incrementar la tensión. ¿Por qué necesitan nuestros socios ucranianos estos acontecimientos? Es comprensible que tienen unas elecciones allá y necesitan intensificar el apoyo y aprobación a uno de los candidatos a presidente. Me refiero al actual presidente. Pero esto es malo. Al final es contra los intereses de su propio pueblo y Estado. Caos en el aeropuerto de Londres. La terminal aérea de Gatwick debió suspender sus operaciones por la presencia de varios drones que volaban sobre la pista de aterrizaje. Las autoridades investigan el incidente, aunque descartaron la hipótesis de un atentado terrorista. La medida ha causado graves inconvenientes a miles de pasajeros que se disponían a viajar en esta época de Navidad. Una inusual granizada azotó la ciudad de Sydney, en Australia. Videos difundidos en redes sociales mostraban estos pedazos gigantes de hielo amontonados en balcones y en las principales calles. Reportaron que la tormenta dejó sin electricidad a varias localidades. Las autoridades advirtieron a los residentes de la región sobre no estacionar sus automóviles debajo de los árboles. Y así finalizamos este informativo en NTN24, el canal de las Américas. Los invitamos a que sigan informados en Twitter, nuestra cuenta @NTN24 y en la web ntn24.com. Feliz tarde.